Hola amigas y amigos, bienvenidos a Punto de Inflexión, un programa de ideas, reflexión y propuestas especialmente diseñado para ti. Somos Carlos Faux y Rafael Mesa. Comenzamos. Amigas y amigos, el tema del día de hoy es un tema fundamental para la sociedad y es el movimiento obrero como un actor preponderante de la sociedad civil. Para este tema nos acompaña un especialista, Carlos de Buen Una. Carlos de Buen es licenciado en Derecho y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Es abogado litigante y consultor en Buffet de Buen. Ha impartido clases, cursos y conferencias sobre derecho del trabajo en diversas universidades, colegios y otras instituciones en México y en distintos países del norte, centro y Sudamérica. Es autor de diferentes publicaciones sobre derecho de trabajo y política social y laboral en libros, revistas especializadas y artículos periodísticos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, Carlos, bien, Rafael, qué gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y que seamos partícipes de este gran esfuerzo que están haciendo ustedes. No, pues Hombre, pues muchas muchas gracias, gracias, muchas Carlos. Pues gracias. Rafita. eh, nos sentimos honrados con esto, Seguro. Carlos. Oye, pues mira, eh, como te comentaba, uno de los cuestiones que nos interesan en punto de inflexión, pues es la formación de las organizaciones de la sociedad civil para la cuestión de la formación democrática y de la construcción de paz, ¿no? Es decir, cómo se dirimen pacíficamente los conflictos. Y bueno, pues conociendo tu trayectoria, eh, estamos muy conscientes de la importancia que tiene el movimiento obrero pues en el mundo y en la conformación de la sociedad moderna y de organizaciones modernas, Carlos. Entonces, pues nos gustaría que nos comentaras, platicaras en este espacio, pues la historia de la clase trabajadora y del movimiento obrero. Pues Pues, adelante, Carlos. pues con mucho gusto, y además, digo, aprovechando esta introducción tuya, Rafa, efectivamente, pues el movimiento obrero convertido, pues, en su personaje principal, digamos, que son los sindicatos, pues acaba siendo el interlocutor fundamental precisamente para resolver los conflictos obrero-patronales. Claro, mucha gente la ve al revés, ¿no? Como el enemigo, ¿no? Como el creador de los conflictos. Y bueno, en México particularmente hemos tenido una experiencia bastante desastrosa en el mundo sindical, siempre con algunas honrosas excepciones. Pero la verdad de las cosas es que la idea del sindicato es, inclusive lo plantea así nuestra ley del trabajo, el eh, buscar el equilibrio. Bueno, la idea de la negociación colectiva es buscar el equilibrio entre los factores de la producción, capital y trabajo, pues respetando los derechos de ambas partes y buscando precisamente pues lograr a través de la negociación la mejor manera, ¿no? De poder seguir adelante y conservar la empresa y evolucionar y tal, ¿no? Y bueno, decías, hablas de las organizaciones de la sociedad civil, pues yo no me atrevo a decir que el sindicato haya sido la primera, pero sí, obviamente es una de las primeras, ¿no? Y esto surge precisamente a partir de la revolución industrial, estamos hablando de mediados del siglo XVIII. Pues todos hemos oído hablar del invento, del gran invento de la máquina de vapor, convertida en ferrocarriles, convertida en barcos, pero ese es solo un ejemplo, quizás el mejor de la revolución industrial, pero cambia la industria textil, cambia pues todo lo que tiene que ver con la industria agrícola, se va mecanizando, el riego,
en fin, todo este tipo de cuestiones que van generando un cambio radicalísimo en la forma de producir, ¿no? Donde se va abandonando esa producción gremial típica de los tiempos previos, en donde en un mismo taller, probablemente no más de 6, 7, 8 personas trabajaban, ¿no? Y trabajaban en condiciones pues muy similares, ¿no? Ahí está el cuadro que mi padre recordaba mucho de la fragua de Vulcano, el cuadro de Velázquez, ¿no? En donde pues el oficial, digo, era muy jerarquizado eso, pero solo en 3 niveles, ¿no? Era perdón, el maestro, ¿no? Y luego el oficial y luego los aprendices. Y todos están alrededor de la fragua y todos están vestidos igual, descamisados, en fin, y todos con el mismo calor y tal. Y bueno, muchas veces el oficial, los aprendices esperan hasta parientes, sobrinos, qué sé yo, del maestro, ¿no? Del maestro herrero, del maestro carpintero, tal. Entonces los conflictos se solucionaban ahí adentro del taller, bueno, y si no tenían solución, pues ni modo, ahí, a ver cómo terminaba esa relación, ¿no? Muchas veces sería de manera bastante bronca, pero otras no tanto. Pero bueno, cuando esto se traduce en las grandes fábricas, yo creo que para estos efectos el principal problema es la concentración, una combinación, la concentración de obreros bajo un mismo techo, ya no 4, 5, 6 o 7, sino cientos o inclusive miles, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, luego en Francia, más adelante en Bélgica, Alemania, qué sé yo. Pero además la no presencia del dueño, ¿no? La no presencia de lo que todavía en México llamamos el patrón. La OIT prefiere llamarlo, la Organización Internacional del Trabajo, el empleador, que es, digamos, un término un poco más neutro, ¿no? Aquí hasta nuestra ley sigue llamando patrón, aunque ya por ahí algunos artículos más modernos hablan del empleador. Entonces, la no presencia, que esto significa que hay alguien en lugar del patrón. Pero fíjate qué interesante fenómeno, porque ese alguien tiene, que es otro trabajador también del patrón, un trabajador, pues diríamos, de confianza y tal, el capataz, en fin, pero ese tiene la obligación de mantener la disciplina como dé lugar en la fábrica. Y ese no puede tolerar lo que el patrón sí podía tolerar, ¿no? Lo que, digamos, el maestro podía tolerar algunas cosillas, bueno, pues el capataz no, porque su trabajo es ese, es no tolerar, ¿no? Es castigar, es sancionar, es disciplinar y tal. Y eso genera una distancia, pues la imposibilidad, por lo pronto a corto plazo, de que los trabajadores dialoguen con el empleador, ¿no? Está en medio, insisto, ese capataz y que está impidiendo el diálogo. Y entonces los empleadores, pues los trabajadores empiezan a juntarse, bueno, al final pues ya viven cerca de la fábrica y tal, y es fácil que se junten o en el bar, unas cervecitas, qué sé yo, y ahí empiezan a hablar de qué hacemos para poder defender nuestros derechos, para mejorar nuestras condiciones, y es así como poco a poco van surgiendo los gremios, y los gremios se van convirtiendo en sindicatos. Yo digo, y esta es una hipótesis mía, que la diferencia de una asociación gremial a un sindicato es precisamente la confrontación con el empleador, ¿no? Porque si tú vas a Bruselas, por ejemplo, yo he estado un par de veces por ahí, el centro, que es una de las plazas más hermosas de este planeta, pues está rodeado de edificios que eran de los gremios, ¿no? Y entonces edificios muy lindos todos esos y que evidentemente tenían un poder económico bastante fuerte, ¿no? Pero el gremio en principio era una asociación, o las que todavía siguen siéndolo, escasas, pero algunas todavía por ahí, una asociación de ayuda mutua, por eso son las mutuales, ¿no? Las asociaciones mutuales. Pero esas no necesariamente se van a confrontar con el empleador o con los empleadores. El sindicato sí, el sindicato se confronta y no, insisto, por acabar con ellos, porque obviamente si un sindicato acaba con la empresa, pues acaba también con el trabajo, ¿no? Y esa no puede ser la función ni mucho menos. Ya creo que más adelante podemos hablar de algunos fenómenos que sí se han dado en nuestro país, tristemente, en algunos otros también, pero en México de manera particularmente grave, en donde los sindicatos han estado a disposición de líderes, ¿no? Que realmente lo que buscan es un enriquecimiento a corto plazo. Y bueno, hoy que nos llama mucho la atención de derechos de piso y todo eso, pues no son muy diferentes, digamos, a los esquemas que todavía en alguna medida se utilizan, pero que sí también en alguna medida han ido desapareciendo con las nuevas normas. Sí, oye, pues muchas preguntas a partir de lo que nos has comentado, porque
eh, una de las cuestiones que transforman los gremios se transforman es la toma de decisiones, ¿no? En los gremios hay una estructura vertical, como tú bien lo dices, del maestro, este, el oficial y los aprendices, que, bueno, esa era incluso la forma pues vamos a llamarle, como modernamente se llama, de fortalecer competencias, ¿no? En la práctica es como ellos también iban adquiriendo el oficio. En el sindicato hay un cambio incluso en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, bueno, la expectativa es que sean democráticos, que participen, que se apoyen, que resuelvan problemas. ¿Cómo evolucionó esta transformación del gremio al sindicato en este sentido? Si Bueno, es que... digamos, como en otras organizaciones, pues hay sindicatos democráticos, pero hay muchos que no lo son. Ujú. Y también tradicionalmente, yo creo que no solo en México, en todo el Sí. mundo, pues ha habido líderes muy poderosos, muy fuertes, que han mantenido, para bien o para mal, ¿no? Porque habría que hablar de los dos casos, pero que se han mantenido en el poder, pues, más allá de lo que sería quizás deseable. Ujú. En México tenemos el caso muy famoso de Fidel Velázquez, ¿no? Que pues Ujú. él empezó la lucha obrera, él era un trabajador, creo que repartidor, en todo caso estaba en la industria de la Sí. leche, Ujú. y bueno, se queja de los liderazgos que se prolongan en el tiempo, ¿no? Hablando precisamente de Morones, ¿no? De Luis N. Morones, Luis Napoleón Morones, pero pues él, digamos, forma otro sindicato, en ese entonces era la CGOCM, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, y cuando Cárdenas llega al poder, pues una de sus intereses es precisamente debilitar el poder que tienen algunos sindicatos, la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que precisamente Morones dirigía en ese entonces, pues era uno de los objetivos, porque además entiendo que pues Morones también era un pilar muy fuerte para el poder de Calles, ¿no? En aquella época del maximato, ¿no? Donde Calles Ujú. seguía en muy buena medida mandando, a pesar de que pues ya lo habían sucedido tres presidentes, hasta donde recuerdo Emilio Portes Gil como presidente provisional, Pascual Ortiz Rubio, que sí es bueno, teóricamente es electo, ¿no? La primera elección del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, pues, y el primer robo, según cuenta la historia, ¿no? Pero no termina su periodo y bueno, viene otro interinato o presidencia provisional, no recuerdo exactamente cuál era la figura jurídica, con Abelardo Rodríguez, vienen las segundas elecciones del partido y entonces, bueno, se fijan en Cárdenas, pero Cárdenas se la toma en serio y dice, a ver, hasta aquí llegó el señor Calles, me lo voy a quitar de encima y una de las cosas que tengo que hacer para quitarme de encima es quitarle los apoyos que tienen dentro del sindicalismo, ¿no? Que nace en México un sindicato supermediatizado, ¿no? Siempre a la vera del partido, y eso pues hasta hace poco, digamos, todavía, eso podemos platicar un poquito más adelante, pero por ejemplo, cuando pierde el PRI y entra Fox a la presidencia, pues yo juraba que eso iba a cambiar y la verdad es que no cambió nada, ¿no? Mi hipótesis es que finalmente los empresarios estaban tan contentos con la alianza con los líderes sindicales, con toda la corrupción que eso significaba, que a la hora que el PRI pierde, vamos a decir con todas las reservas, pierde los sindicatos y gana el PAN, ganan los empleadores, pero al final son los mismos sujetos de la negociación y los empleadores dicen, pues estábamos también con estos sindicatos, que sigamos igual, ¿no? Aunque ahora el partido en el poder, el PAN con Fox, aparentemente persiga, digamos, otros fines, ¿no? Pero digamos, esa mediatización pues se prolonga, bueno, y volviendo al tema de Cárdenas, eh, con Lombardo Toledano, todavía no es un personaje conocido, Fidel Velázquez, o tan conocido,
crea este sindicato que decía yo hace rato, o esta confederación, ¿no? La CGCM, bueno, acude a esta confederación que luego se crea ya como la CTM, ¿no? Que era uno de los tres pilares del entonces Partido Nacional Revolucionario. Y entonces esto se genera, digamos, algo que yo trato de explicar con un pequeño cuadrito, un esquema, donde todo mundo depende de todo mundo obtiene beneficios, algunos más aparentes que reales, pero de todo mundo, ¿no? Y en este esquema está, por un lado, gobierno, por otro lado, sindicato, por otro lado, empleadores o patrones y por otro lado, trabajadores. Y puedes ver cómo se liga todo, ¿no? El gobierno se vale de los sindicatos porque pues, los líderes obligan a los trabajadores a votar por el partido en el gobierno. Los líderes obviamente reciben alguna cantidad de poder por parte del gobierno que se puede traducir, pues desde luego en presidencias municipales, diputaciones locales, algunas federales, alguna senaduría, algún gobierno estatal, en fin. Los patrones pues también negocian con los líderes sindicales y el líder sindical pues le exige ciertas prebendas personales, ¿sí? Porque él controla a los trabajadores y el patrón dice, bueno, está bien, pues le voy a tener que dar esas prebendas a mi líder, ¿no? Inclusive esa expresión de, oiga, mi líder, ¿no? Que la seguimos usando hasta la fecha, ¿no? Es muy significativa, no es mi líder, es el líder de los trabajadores, ¿no? Pero el abogado de la empresa llega, oiga, mi líder, y bueno, también el patrón y demás, ¿no? Y bueno, eso produce realmente pues una distorsión, ¿no? Una distorsión terrible de los sindicatos, y eso es en gran medida la razón por la cual en nuestro país tienen tan mala fama. Vamos, en todos los países la figura del sindicalismo no es una figura fácil de digerir, ¿no? En primer lugar por los empleadores, pero también en general por la sociedad. Si te encuentras una huelga, pues como que no te cae muy en gracia en la ciudadanía, sobre todo si es una huelga que de alguna manera te afecta a ti o algún familiar o algún pariente cercano o tal. Hay, por cierto, pero nada más lo toco tangencialmente, ¿no? Una figura que en México no nos hemos atrevido a llevar a la ley, que es la huelga en los servicios esenciales en la comunidad. No, pero tú dices, a ver, los señores que se encargan de recoger la basura, por ejemplo, pues tienen derecho a huelga, pero la ciudadanía tiene derecho a una ciudad limpia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio, ¿no? Y en otros países dicen, bueno, la huelga puede significar la suspensión de algunas labores, pero no de todas, ¿no? Lo mismo en el transporte público, lo mismo, en fin, hay muchos ejemplos donde la huelga en los servicios esenciales a la comunidad pues tiene que tener limitaciones que realmente aquí en México no tenemos. Entonces aquí como no las hay, lo que hace el gobierno pues es, otros gobiernos sobre todo, la verdad es que ahora hay muy pocos sindicatos se atreven a estallar una huelga, pero lo que hacen pues es reprimirla, ¿no? Como ha ocurrido en México con los electricistas, en un momento dado recuerdo, pilotos aviadores, sobrecargos, ferrocarrileros, en fin, ¿no? Ante la falta de una figura que permita llevar una huelga en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero sin afectar demasiado los intereses de la sociedad, pues simple y sencillamente se van por la represión total, ¿no? Creo que eso está cambiando, ¿no? Creo que eso está cambiando y que está cambiando sobre todo a partir del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es decir, esta segunda versión del Tratado de Libre Comercio, porque ustedes recordarán, Tocayo, Rafa, que cuando se negoció el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estaba George Bush, el padre, ¿no? Si mal no recuerdo, la presidencia de los Estados Unidos, aquí Salinas, en fin, y todo iba muy bien y de repente pierde el Partido Republicano las elecciones allá en Estados Unidos, gana Clinton y Clinton dice, no se preocupen, yo también quiero tratado de libre comercio, pero tiene que tener dientes. ¿Y qué quería decir eso de los dientes? Bueno, pues que México no obtenga una ventaja competitiva indebida a partir de la violación de sus derechos, en ese caso eran los laborales y los ambientales. Y entonces, bueno, se negociaron los que llamaron acuerdos paralelos, donde se reconocía pues, el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y muchas otras cosas, ¿no? Prohibición del trabajo infantil, de las formas peores de explotación y una serie de cuestiones.
pero no había realmente dientes, ¿no? Había un mecanismo muy complicado que pues se presentaron quejas, el gobierno mexicano se puso nervioso una que otra vez, hasta que vieron que no iba a pasar nada más allá de una que otra noticia en el periódico. Entonces, de las pocas cosas que tenía razón el señor Donald Trump, cuando están negociando, pues no el Tratado de Libre Comercio, sino el Tratado Transpacífico, es saber si México le entra, que le entre, pero estos dientes que tenemos con México no sirven. Hay que ponerle dientes de a de veras, ¿no? Y entonces, bueno, ya sabemos que después Trump dice ya no quiero Tratado Transpacífico, México le sigue, pero la verdad es que ya no le interesa sin Estados Unidos, y entonces se abre la posibilidad de negociar el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, para nosotros el TEMEC, y ahí sí que se le ponen dientes, ¿no? Inclusive hay un vergonzoso capítulo 23 y más un anexo 23A, donde prácticamente pues México reconoce, y este era el gobierno todavía Peña Nieto, ¿no? Que viola constantemente todos los temas sindicales, sobre todo, ¿no? De derechos colectivos. Y entonces se establecen obligaciones que hoy ya están en la ley y ya están operando para que los trabajadores, a través del voto personal libre, secreto y directo, pues voten no solo por sus líderes, ¿no? Para elegir a los líderes, sino también para aprobar los proyectos o los pliegos de peticiones para revisar contratos colectivos, y desde luego también para estallar una huelga. Entonces, el trabajo para los líderes ya es mucho mayor, mucho más complicado, porque hoy sí tienen que convencer. Lo que antes era una cuestión excepcional, y a mí me tocó, creo que puedo platicar como uno de los casos raros que había, el de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Donde en el despacho éramos abogados de la patronal, como decía mi amigo Arturo Alcalde, que era el abogado del sindicato, o lo fue durante... Oh, él lo sigue siendo, a nosotros ya nos corrieron hace tiempo de la Ibero, bueno, pero él sigue ahí, y la verdad es que ese sí era un sindicato muy democrático, donde, digamos, antes de aprobar un convenio para la revisión del contrato colectivo, pues convocaban asamblea y la asamblea votaba a favor o en contra, ¿no? Pero, digamos, eso sirve un poco de ejemplo también a lo que se va estableciendo después en la ley del trabajo a partir de las obligaciones, insisto. Esto no fue porque tampoco el gobierno de Peña Nieto o el de López Obrador dijera, ay, qué bonito, vamos a hacer más democráticos los sindicatos, ¿no? No, nos lo impusieron a fuerza. Y nos lo impusieron a fuerza los sindicatos de los Estados Unidos, presionando a su propio gobierno, ¿no? Steelworkers, Teamsters, el que comentaba hace rato los trabajadores de las industrias automotrices, en fin, ¿no? Y entonces hoy vivimos un periodo de transición en donde efectivamente los trabajadores tienen que ratificar el interés por sus contratos colectivos de trabajo, si no, el contrato se pierde, que no se pierden los derechos obtenidos, pero sí se pierde el contrato y con ello, pues, obviamente, se pierde el poder de los sindicatos. Oye, no, para seguir con esto, porque según recuerdo yo, una de las presiones y de los motivos de los sindicatos americanos era el tema del salario, porque Claro. decían las empresas se mueven a, pues en este caso a México en forma de maquiladoras y todo, y bajan los salarios y entonces a nosotros nos dejan completamente vulnerables respecto a decisiones de, si ustedes quieren aumento, la amenaza está en que nos vamos, ¿no? Y creo que eso, pues de alguna manera beneficia a los trabajadores en México, porque sí fuerzan de alguna manera a los gobiernos a que respeten los salarios, que los mantengan y que sean competitivos, ¿no? Creo, no sé, eso Sí, bueno, el tenía yo proyecto entendido. de Salinas de Gortari evidentemente era, a ver, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con la economía más poderosa del mundo y tenemos unos salarios de risa, ¿no? Así es, así Exacto. es. Desde entonces se hablaba, y creo que no ha cambiado mucho proporcionalmente el tema, que un obrero industrial en Estados Unidos ganaba aproximadamente 8 veces lo que un trabajador en Así México. es. Y claro, los patrones aquí te decían, bueno, sí, pero el costo de la vida es mucho mayor. Sí, pero no 8 veces, ¿no? A lo mejor media vez o 50%, en algunas cosas a lo mejor
un poco más y en otras un Ujú, poco menos. Entonces ujú, ese es el gran atractivo de México, tener las maquiladoras, sobre todo en la frontera, ¿no? Con estos permisos de importación temporal, donde traían los insumos, se armaban las televisiones o lo que tú ujú. quieras y rápidamente se enviaban para allá. Esto ha crecido enormemente en la industria por automotriz, supuesto. inclusive en la industria de la aviación, Ujú, y bueno, en electrónica y en muchas cosas. Y si bien es cierto que los salarios están creciendo, pues esto realmente es de finales del gobierno de Peña Nieto, ahí también hay que decirlo, ujú, empieza esta idea de que pues, hay que mejorar los salarios, ¿no? Y han mejorado, y esto es verdad, pero sigue siendo salarios muy bajos en comparación de los que tienen en ujú. Estados Unidos. Hoy mismo leía yo en el periódico un artículo donde habla, me pareció una exageración, pero igual no lo es, ¿no? Por ejemplo, de choferes en Estados Unidos, de trailers, que podrían ganar, hice la cuenta, ¿no? A pesos, más o menos a razón de 17 pesos por dólar, y más de 200,000 pesos de promedio mensual. O Fíjate, sea, ¿no? dices, Sí, sí, y no aquí lo siempre hemos dudo. pensado que un chofer, pues es un trabajo digamos, de un ingreso más o menos bajo, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, entonces la comparación sigue siendo terrible. Sí, Eh, Creo que a los sindicatos de Estados Unidos, y esto fue desde el primer Tratado de Libre Comercio, pues les quedó claro que no podían impedir, digamos, algún tipo de comercio internacional, aún en este tipo de condiciones, porque por otro lado estaba China, ¿no? Y los tigres del sureste asiático, y ajá, Vietnam y demás, donde también, pues, Estados Unidos estaba empezando a adquirir mercancías de allá a precios de dumping y demás. Y entonces yo creo que los sindicatos norteamericanos pues dijeron, a ver, mejor a los vecinos que están acá, ¿sí? Y ojalá y realmente esto sirva para que sus salarios incrementen, si no al nivel de igualarnos, pues sí, a reducir fuertemente las diferencias. Pero esto no pasó desde Salinas hasta, insisto, hasta el final del gobierno de Peña Nieto, que realmente empezaron a subir los salarios, ujú. ¿no? Hoy pues creo que queda muy claro a todo mundo que los salarios per se no son inflacionarios, ¿no? Que con esa etiqueta, digamos, se mantuvieron durante más de, no sé, 25 años o más los salarios en niveles estúpidamente bajos, ¿no? Perdón por la expresión. No, Sí. Y bueno, hoy queda claro que eso no es así, ¿no? Que inclusive creo yo que la posibilidad todavía de que los salarios sigan subiendo pues es una posibilidad muy grande sin que esto necesariamente genere inflación, ¿no? Yo creo que los factores inflacionarios están más en otros lados, en intereses, qué así sé yo, es. ¿no? Ujú. Sí, pues en la deuda, etcétera. Oye, hay una cuestión que se maneja mucho bueno, en los términos de la precarización del trabajo, ¿no? Incluso una de las grandes críticas que se hacía sobre la crisis del trabajo es el factor de vulnerabilidad, ¿no? Ya, bueno, lo que se experimentó en Europa, luego en las crisis en Latinoamérica, pues es el cierre de empresas, la deserción, y la pérdida, pues, de la fuerza sindical, porque van perdiendo trabajadores. ¿Cómo ves tú el panorama actual del sindicalismo? Pues mira, es un panorama complicado, evidentemente complicado, porque efectivamente muchas de las formas modernas de trabajar pueden prescindir de los sindicatos porque Ujú, pueden, digamos, dispersar a los trabajadores, ¿no? ujú, Entonces, ujú, si hablamos, por ejemplo, de la uberización, como se le suele llamar, en general, los trabajadores de plataformas digitales, pues es muy difícil organizarlos, ¿no? Tú tienes tu coche o tienes tu motoneta o lo que sea y andas repartiendo productos por acá, por allá, o haciéndole al taxista y tal, ¿sí? O estos trabajos, digamos, masificados donde dices, a ver quién se recorre tales calles y me dice cuántos restaurantes hay ahí, y pues yo le voy a ujú, pagar tanto por hacer ese trabajo, y tú te inscribes y no sabes ni quién es tu patrón, pero pues de repente ya te ujú, depositaron y tal, ¿no? Entonces, todo ujú. este tipo de trabajos son trabajos que pues es muy difícil. Algunos se ha ido logrando, hoy ya en varios países, inclusive en México, algún intento,
de organizar a los trabajadores de plataformas digitales. Y esto luego nos lleva también vuelvo a mi derecho al trabajo, ¿no? Que ese es el motivo de mi interés por todo esto, el original por lo menos, pero decía yo, nos lleva a una discusión que para mí ha sido una discusión de vida, ¿sí? En el sentido de por qué el derecho del trabajo solo protege a cierto tipo de trabajadores, ¿no? Y precisamente son los trabajadores que elaboran en ese modelo que surgió de la revolución industrial y que luego se fortaleció con el Taylorismo y el Fordismo y demás. Es decir, a los trabajadores que por lo general están bajo un mismo techo, ¿no? En grupos relativamente grandes. Creo que, por ejemplo, en México, para formar un sindicato necesitas 20 trabajadores en servicio activo, no sé si dice la ley. Claro, a lo mejor son 20 trabajadores donde no todos están en la misma empresa, porque es un sindicato de industria o tal. Pero en general necesitas una concentración de trabajadores y este tipo de actividades es difícil. Inclusive el trabajo a domicilio que se puso tan de moda y creció tanto durante la pandemia, durante los 3 años del COVID-19, digamos del 20 al 22, pues también dificultaba la posibilidad de sindicalización, ¿no? No hay lugares de reuniones, en fin. Y sin embargo, como decía yo, ver las noticias recientes, sobre todo en el sindicalismo en Estados Unidos, y te das cuenta con que algunos sindicatos siguen siendo tremendamente fuertes, ¿no? Siguen siendo tremendamente fuertes y tienen una gran capacidad de negociación, ¿no? Yo decía de los que recordaba de pronto, pues los steelworkers y los de automotrices y los Teamsters, lo que son los camioneros, en fin, de manera que bueno, sigue habiendo un nicho. La verdad de las cosas es que la tasa de sindicalización nunca ha sido, salvo algunas excepciones así, mucho más allá del 10, 12, 15%, a lo mejor el 20% en algunos casos. En general, los trabajadores al servicio de los gobiernos sí tienen tasas de sindicalización mayores, ¿no? Mayores, sí. Entonces es pues, prácticamente una élite de los trabajadores la que tiene la posibilidad de hacer valer este derecho fundamental, porque está reconocido como tal, ¿no? En un montón de convenios de la OIT, el convenio 87, el 98 y otros tratados internacionales, ¿no? Donde se reconoce no solo el derecho a la organización sindical, ¿no? A la asociación profesional finalmente, sino el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Son derechos fundamentales, pero la verdad es que solo una élite de los trabajadores tiene la posibilidad de acceder al cumplimiento de esos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber un nicho para los trabajadores que quieren formar parte de los sindicatos, pero seguirá siendo eso, un nicho relativamente pequeño. Oye, tocayo, yo retomando un poco la plática, paradójicamente y por lo que comentas, pues a partir de Clinton se le da un tono importante a los trabajadores dentro de las negociaciones del TLC entonces. Y ahora, pues, digo paradójicamente, porque con Trump lo que menos te hubieras imaginado era eso, ¿no? Pero se le inyecta también ese valor agregado, digamos, en términos de los trabajadores, del beneficio de los trabajadores. Y pues bueno, ante esto, pareciera ser que para las empresas al día de hoy, pues es un reto sumamente importante, pero también complejo, porque ya las negociaciones se vuelven o tienen una dimensión completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? ¿Tú notas un cambio real? Porque además tenemos un cambio, perdón, en la Secretaría del Trabajo. Antes teníamos la Junta de Conciliación y Arbitraje y pues ha ido cambiando todo el concepto. ¿Cómo encuentras esto en la Sí, actualidad? sí, bueno, obviamente la Junta de Conciliación y Arbitraje, que todavía existen tristemente, ¿no? Siempre han sido un instrumento de control de los trabajadores y bueno, con una gran corrupción e inclusive quizás todavía más que corrupción, con una ineficiencia pavorosa, ¿no? Juicios que fácilmente superaban 10 años, muchos de ellos. Bueno, yo todavía tengo juicios de bastante más de 10 años que todavía no podemos concluir. Fíjate.
Ujú. Y la verdad es que ya regresando al Poder Judicial, pues los juicios están concluyendo, por lo menos la parte ante el juez de trabajo, pues en medio año, a veces menos, ¿no? 6 meses, 4 meses, luego te vas al amparo y tal, pero en general no pasan de un año. En la Ciudad de México estamos empezando, porque apenas este año iniciaron los tribunales locales de la Ciudad de México, pero por ejemplo en el Estado de México, pues ya es su tercer año, ¿no? Ellos fueron pioneros porque, digamos, se combinó también con Estados Unidos, Canadá, que habría un espacio de 3 años para instrumentar toda esta cuestión. Pero a ver, voy a tratar de explicar un poco las reglas del juego anteriores, ¿no? Y por qué se formó, digamos, este sindicalismo absolutamente pernicioso, ¿no? ¿Por qué? Seguro. No, porque bastaba que tú tuvieras como líder un registro sindical para el cual te conseguías 20 firmas y el apoyo, pues, de algún funcionario amigo, ¿no? Que ya sabrías cómo hacer esas amistades, ¿no? Y le pedías a la Secretaría del Trabajo si era materia federal o a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje si era materia local, pues el registro de tu sindicato. Entonces ya te otorgaban, pues, lo que llamaban la toma de nota, ¿no? Que es el tomo nota de que fulano de tal, Carlos Folkes, es secretario general del sindicato de la empresa, punto de inflexión, ¿no? Y ya, bueno, no, o de industria mejor, porque para explicarlo de una manera más clara, ¿no? Y entonces, pues tú ya eh, con ese registro, pues tú llegabas a la Junta de Conciliación y Arbitraje y emplazabas a huelga a una empresa, o a 5, o a 10, o a 1,000, ¿no? ¿Y cómo las elegías? Pues normalmente las elegías por barrio, ¿no? Entonces te ibas a las zonas industriales de la ciudad que tú quisieras, ¿no? Y entonces en un día a lo mejor presentabas 10 emplazamientos a huelga, ¿no? Y entonces el patrón llamaba al abogado y le decía, oye, ¿qué es esto? Los que yo sepa, mis trabajadores no están interesados y todo eso. Y les preguntaba, oye, ¿tú estás apoyando al sindicato tal? No, yo no sé nada, pero no. Y claro, luego tú como abogado hablabas con el abogado del sindicato, ¿no? Y decía, pues claro que te van a decir que no, pues ellos tienen instrucciones y están, pues para que no los corras, ¿no? Todos te van a decir que ni nos conocen. Entonces nunca sabías si realmente los conocían o no los conocían. Si tu empresa no era muy grande, digamos 20, 30 trabajadores, pues estos señores llegaban con 10 golpeadores, ¿no? Y el día de estallar la huelga te paraban las labores, ¿no? Y entonces tú decías, bueno, voy a promover la inexistencia de la huelga y tal. Y sí, la ganabas, ¿no? Y la ganabas 2 meses después, 3 meses después, y ya te había costado un dineral si no es que el cierre de tu empresa, ¿no? Que no habías podido trabajar en ese tiempo. Y en el Inter, ¿qué te pedía el líder, no? Además, muchos abogados tenían la doble careta de abogado y líder, ¿no? ¿Qué te pedía? Pues un dinero, ¿no? A ver, una de dos, o me firmas el contrato colectivo y te conviene porque mira, no dice nada que no diga la ley, económicamente no te va a costar, nada más que las cuotas de los trabajadores las pagas tú, ¿no? Para pues no molestar a los señores trabajadores y que busquen otras opciones, ¿sí? O está bien, si quiere, pues no lo firmamos, pero entonces pues cáete con una lana más fuerte, ¿no? Para hacer yo mi negocio todo de un jalón. Yo llegué a tener experiencias muy impresionantes. En una ocasión, yo no sabía que este cliente mío tenía sindicato, ¿no? Así eran los sindicatos de protección, pues, a los trabajadores ni lo sabían tampoco, ¿no? Y a veces ni el Seguro. abogado de la empresa. Bueno, muchos abogados de empresa tenían sus propios sindicatos. Pero en fin, ahora explico eso, pero regreso a la anécdota, ¿no? Y entonces les llega un emplazamiento, no un emplazamiento a huelga, una demanda de lo que llamamos titularidad del contrato colectivo de trabajo. Es decir, un sindicato dice que la mayoría de los trabajadores de esta empresa están con él y no con el sindicato que hoy tiene contrato colectivo. Y entonces, el contrato colectivo se le tiene que transferir a este sindicato porque representa a más trabajadores que el otro. Bueno, esa es, digamos, la típica demanda de titularidad. Pues llegamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, platicamos con unos, con otros, y pues yo le digo a mi cliente, oye, pues la verdad de las cosas es que tu sindicato que tienes desde hace no sé cuántos años, nadie lo conoce, ¿no? Y si nos vamos a un recuento, ¿no? A una votación, pues la va a perder de todas. Y los que están demandando la titularidad, pues son iguales a todos. Yo los conozco bien, igual te quedas con ellos, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Pues no, ¿cómo más vale malo por conocido? Ese dicho que yo creo que se inventó aquí en la Merced, pero en fin. Y, y bueno, para no hacerles el cuento largo, se juntaron en un salón de la Junta de Conciliación y Arbitraje el líder, el patrón, a mí no me invitaron a pasar, ¿no?
el funcionario de la Junta, y después de un buen rato salen y había una comisión de trabajadores que habían llevado ahí el sindicato que estaba demandando la titularidad, es decir, el que sí los conocía, ¿no? Y cuando ya salen de esta reunión, pues el que llevaba a los trabajadores les dice, señores, por fin ganamos, la empresa nos ha reconocido que somos los verdaderos representantes de ustedes y a partir de ahora ya tenemos el contrato colectivo, la gente muy contenta, los 5 o 6 estaban ahí, ¿no? Y dice, y les voy a presentar a su nuevo líder fulano y tal, y les presentó al de antes. O sea, no hubo cambio, no hubo cambio, la Junta desistieron de la demanda de titularidad, pues obviamente recibió su lana, este amigo, ¿sí? Y los trabajadores creyeron que habían cambiado de sindicato cuando no sabían en qué sindicato estaban. Un par de días después me invita a comer el que hizo aquel negocio y me saca una lista así como de, no les miento, 40, 50 sindicatos. Dice, oye, mira, en la industria que quieras, ¿no? Aquí tengo sindicatos para aventar para arriba y tú sabes que conmigo no va a haber problema y nosotros vamos al 50%. Hijo. Y yo le digo, no, pues eso sí, no, porque nosotros vamos al 100%. Dice, ¿cómo? Y entonces a mí qué me queda el 100%. Digo, yo no le voy a cobrar a mis clientes por engañarlos metiendo un sindicato, no es mi estilo, ¿no? Bueno, obviamente nunca hicimos ningún negocio este amigo y nosotros, pero esa era la forma de trabajar. Y las autoridades lo apoyaban. Las Y, y, autoridades lo a- apoyaban. y Entonces, ahora, perdón, perdón. ahora, ¿cómo está la situación? Porque, híjole, pues sí es algo, pues como muy perverso, ¿no? Es decir, perverso en el sentido de que se pervierte la finalidad de un sindicato. Sí, la Pues ya esencia. estás beneficiando a pues digo, como va, un coyote, ¿no? Sí, Que sabe sí, muy no. bien cómo manejar la ley del trabajo, cómo operar los sindicatos y vivir de eso. Pues sí, nada más que ahora pues tienen que celebrar asambleas para llevar a cabo elecciones, donde los Ujú. trabajadores votan en Ok. secreto, Ujú. ¿no? Tienen que llevar asambleas para que legitimen los contratos colectivos de trabajo, tienen que llevar asambleas para que aprueben los pliegos petitorios cuando van a emplazar a huelga a una empresa para firmar un contrato colectivo o para revisar un contrato colectivo. Es Ujú. decir, si eres un líder muy habilidoso, pero ahora sí, con contacto con la gente y todo eso, pues a lo mejor te puedes mantener ahí mucho tiempo, pero Claro, ahora sí estás trabajando eso. y no te puedo asegurar pues que no vaya a haber algún cochupo por ahí, algún tejemaneje o que algún patrón le pague una lana Ujú. al líder sindical para que las cosas Ujú. las lleve tranquilo, pero este líder tiene que convencer a la gente. Entonces ya Ujú. las cosas cambian mucho en ese sentido, no es nada Ujú. fácil. O sea, yo creo que de este gobierno de la 4T, si algo se puede rescatar, o quizás lo más rescatable para no meternos en otros líos, es el tema laboral. Pero insisto, Ujú. no tanto gracias a este gobierno, que tampoco digo que no haya hecho nada en favor, sí, pero sí a la presión de los sindicatos norteamericanos, estadounidenses y canadienses, que acaban siendo los mismos, Ah, porque allá sí tienen, digamos, un sistema donde el sindicato de un país puede trabajar en el otro, ¿no? Aquí, Ujú. como otra anécdota, No. cuando se forma cuando suscribimos el primer Tratado de Libre Comercio, pues los sindicatos americanos se acercan con la CTM, el sindicato más grande de México, ¿no? Y con Fidel Velázquez. Dice, ujú. oiga, don Fidel, pues vamos a trabajar juntos. Y Fidel Velázquez dijo, yo con ustedes no quiero trabajar nada. Y entonces fue cuando empezaron a surgir algunos sindicatos más independientes, lo que llamamos sindicatos Ujú. independientes, ¿no? Si te preguntas, Ujú. ¿independientes de qué? Pues Pues del sí. gobierno, del Ujú. Sí, sistema, ¿no? finalmente. Ujú. Y bueno, siempre ha habido algunos sindicatos independientes, siempre ha habido algunos líderes que trabajaron al margen del gobierno. Ahí está, por ejemplo, un señor Juan Ortega Arenas, que era muy conocido, muy famoso, muy complicado, estalló varias huelgas en empresas fuertes, en la Nissan, en aceros esmaltados, que era Acros, en fin. Yo tuve el gusto de conocerlo hace 2000 años, ya falleció. Echeverría era muy amigo de él, pero lo metió a la cárcel, creo que 2 o 3 ocasiones. Bueno, eran relaciones Ujú. un poco ásperas, ¿no? Seguro. Pero Ujú. eran gentes verdaderamente representativas.
pero eran las excepciones. Entonces sí, yo creo que hoy, mira, yo a veces cuando veo a alguien muy reacio a aceptar el sindicalismo, digo, bueno, ¿te gusta jugar el ajedrez? Sí, 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 sí me gusta jugar el ajedrez. Pues si quieres jugamos, pero yo casi nunca he jugado, y esto es real, ¿no? Es algo que le tengo una especie de temor a que me ganen, ¿no? Soy muy mal perdedor y como además no soy jugador de ajedrez, pues menos, ¿no? Prefiero que me ganen en el golf o en otra cosa. Digo, bueno, ok, tú y yo podemos jugar, pero tú eres muy bueno, yo soy muy malo, ¿no? Entonces, para jugar vamos a tener que negociar. ¿Y qué vamos a negociar? Pues quítate la reina, 2 torres, 2 caballos y un alfil. No, oye, pues ¿cómo? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué negociamos? ¿No? Y llegas a un punto de acuerdo. Y pues esas son hoy en día las relaciones colectivas de trabajo. Y si no llegas a un punto de acuerdo, no juegas, ¿no? Que eso le llamamos la huelga, ¿no? No juego. Así es, Si no nos ponemos así de acuerdo, es. pues no juego. Entonces, ¿quieres jugar? Pongámonos de acuerdo. Ahora, Ujú. tienes un conflicto en tu empresa, el mejor interlocutor para resolverlo. Inclusive, cuando hablo de conflicto, no necesariamente estoy hablando de algo drástico, ¿no? Ujú. Un cambio en la forma de producción, en la necesidad, pues a lo mejor de pronto de recortar personal o de cambiar por sistemas, por tecnología más moderna y tal, pues todo eso hay que negociarlo. ¿Y cómo vas a negociar tú con 5,000 trabajadores si no tienen una representación común? No hay manera. No hay No. manera, ¿no? Entonces el Ujú. sindicato está ahí y yo creo que está para quedarse, sobre todo en Ujú. la gran empresa, la mediana empresa, en la pequeña ya no tanto. En la Ujú. pequeña y sobre todo en países como el nuestro es más difícil que haya sindicatos y en la microempresa pues prácticamente no hay. Ujú. Que puede Sí, no, haberlos, ¿eh? pues Legalmente puede sí. haberlos, pero en la Eh, práctica no, son como los viejos talleres feudales. ajá. Sí, pues bueno, y la mayoría en México son familiares, ¿no? Las Empresa. las microempresas, ¿no? Sí, sí, desde Eh, despachos de abogados, hasta lo que tú quieras, sí. Sí, 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 son Sí. muchas, son Ujú. familiares y Ujú. muchas no duran también y demás, ¿no? Ujú. Oye, y viendo otra faceta del movimiento obrero, que es la constitución de partidos, ¿cómo? eh, Porque la historia es muy interesante, ¿no? De cómo se abren los partidos. En México se dio el fenómeno del corporativismo, ¿no? Es decir, eh, eh, empezaban los partidos, se me va el nombre, tú te has de acordar perfectamente de quien fue antagonista de Fidel Velázquez y que constituye el partido de bueno, el original de los trabajadores, se me fue ahorita el nombre. Eh, ¿A quién sería, no? Digo, porque bueno, había las tres grandes centrales, bueno, todavía existen, la CTM, ajá, la CROC y la ujú, CROM, ajá, pero las tres jugaban dentro del mismo partido, es decir, la CTM sí, oficialmente formaba parte de ujú, uno de los pilares del ujú, Partido Revolucionario Institucional. ujú, Los otros dos estaban dentro de las mismas reglas del juego, es decir, no apoyaban a ningún otro partido que no fuera el propio PRI. ajá, Entonces, el corporativismo existía absoluta y totalmente. ajá. No sé a qué líder te refieres. Digo, porque ha habido, por ejemplo, Hernández Juárez, que No, jugó, sí, 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 no, pero mucho anterior, Mucho antes. incluso como rival De de Fidel. Fidel Velázquez. pues, Lombardo Toledano, quizás en algún Es tiempo, Lombardo o Toledano, el, exacto, o el que te decía, exacto. Qué barbaridad. Martínez, no sé, pero todos eran sindicatos corporativos, o sea, Sí, estaban exactamente con las mismas reglas del juego. ajá, mira. Eh, no hubo, por ejemplo, ahora, bueno, no ahora, sino en la socialdemocracia y el Partido Laborista y todo eso, pues surge, ¿no? De los movimientos obreros como, pues como partidos que reclamaban mucho esta cuestión que luego deriva en el estado de bienestar que está muy fortalecido por la cuestión de los derechos del trabajador y de la seguridad social, ¿no? Que luego se extiende a todas las... esa es una historia muy interesante
pero en México se da de otra manera, ¿no? Pues no sé si en México o en Latinoamérica en general, es decir, porque la conformación de los partidos no es la misma en Europa que en Latinoamérica. Sí, bueno, después, digamos, de todo a ver, estábamos hablando al principio de la revolución industrial, Ajá, ajá. los primeros sindicatos, obviamente ahí las reacciones de los gobiernos son totalmente contrarias, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, liberalismo y tal, Revolución Francesa y demás, y entonces ahí las leyes son para prohibir las coaliciones, para prohibir los sindicatos, para prohibir Ajá, los paros de labores. En ujú, Francia, en Inglaterra, se consideran como delito, y eso también el Código Penal mexicano en un momento dado lo adopta, ¿no? El delito de huelga y cosas así, pero gracias a las luchas obreras, pero también a las doctrinas, ¿no? Desde ujú. luego la más importante es la marxista en ese sentido, pero bueno, socialistas hay de todos tipos, ¿no? Ajá. Hay comunismo, hay socialismo, hay anarquismo, que son normalmente muy salvajes, Sí. mucho más que los comunistas y que los socialistas, Ujú. pero todo eso va presionando. Y curiosamente se considera que, digamos, el nacimiento de la seguridad social se da con Bismarck en Alemania, ¿no? Ajá, Que Bismarck ajá. había además prohibido al Partido Socialdemócrata, Ujú, ¿no? Pero esto me parece que es un poco también lo que un poquito más adelante o por esa época se da con la encíclica Rerum Novarum, ¿no? A finales del siglo XIX, en así donde el es. Papa León XIII, pues como que mi interpretación es decir, oye, estoy perdiendo clientela, ¿no? Contra el marxismo y todo eso. Y entonces, pues Ujú, yo tengo, la Iglesia Católica tiene que salir a defender también los derechos de los trabajadores. Y es una ujú. encíclica muy linda, la Rerum Novarum, Sí, pues que se considera también como el punto de partida de la doctrina social de la cristiana, iglesia, claro. la doctrina social de Y, la y Iglesia Católica. Y bueno, digamos, hay cambios radicales a partir de esos sucesos, y desde luego no lo hemos mencionado aquí, pero 1917 la Constitución mexicana es la primera que lleva al rango constitucional los derechos de los trabajadores y otros así más, de es. campesinos y demás. Pero el artículo Ujú, 123, que si tienen la curiosidad y se ponen a leer el diario de debates del constituyente, es hasta divertido, es entretenido. Bueno, son 2 días y medio los que discuten el tema laboral. ujú, Luego, como se ve que nunca se van a poner de acuerdo, crean una comisión ad hoc para hablar en realidad esto era una reforma al artículo 5º constitucional, y esta comisión ad hoc se reúne allí también en Querétaro, pero ya no en lo que hoy es el Teatro de la República, ¿no? Sino en el Palacio Episcopal, que es bien curioso, ¿no? Porque en el Palacio Episcopal nace lo que viene a ser luego el artículo 123, con ujú, seguridad social, con jornada máxima, con salario mínimo, con derecho de sindicalización, derecho de huelga, y bueno, ujú. desgraciadamente no hay actas, no se levantan actas en esas reuniones paralelas, ¿no? Y hay un libro interesante de Pastor Roux, que era uno de los constituyentes, el apellido es Roux, francés, Ujú, Roux. Lo digo por si a alguien le interesa, de repente se consigue el libro, se llama Génesis de los artículos 27 y 123 constitucionales, y ahí el autor pues dice que no tuvieron el cuidado, desgraciadamente, de llevar actas. Y entonces lo único que se conoce pues prácticamente es la versión final, bueno, la penúltima y la última, ujú. de lo que va acabando, de acabar de ser al final de cuentas el artículo 123, ¿no? En esas Ujú. discusiones todavía en el Congreso General, pues uno de los constituyentes decía, es que cómo quieren poner en la Constitución reglas de salario mínimo y de jornada máxima y el descanso hebdomadario, eso me encanta, Ujú, qué sí, palabra, el ajá. descanso semanal, último día. Sí, Se sacaron sí, las sí. palabras divinas de la cartera Ajá. estos señores, ¿no? Y decía, ¿cómo quieren poner todo eso en la Constitución? Dice, es como ponerle un par de cananas a un santo Cristo, ¿no? Y el otro le contesta, pues le ponemos las cananas y le ponemos el Mauser y le ponemos lo que haga falta para defender los derechos de los trabajadores. Ya no, es que esto el señor Carranza luego lo va a elegir. No, no creemos nada en el señor Carranza, que era Ajá. sujeto bastante difícil y muy poco
proclive en favor de los derechos de los trabajadores, dicho sea de paso. Pero el constituyente era una mezcolanza de gentes de todo tipo, y particularmente los diputados de Veracruz, de Yucatán, algunos de Jalisco, en fin, pues sí tenían realmente un compromiso fuerte con los trabajadores. Héctor Victoria, en fin, Jara y otros diputados, y lograron el artículo 123, que es un artículo, pues, hoy cumpliendo, ¿qué serían? 106 años, ¿no? Pero es un artículo fundamental Sí. en México y en el mundo, ¿no? En cuanto a las relaciones de trabajo. Sí, 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 Oye, definitivamente. Si de ¿qué? algo podemos estar orgullosos de esta constitución, bueno, de varias cosas, pero Ajá. ese es quizás el motivo de mayor orgullo. Wow. Tristemente no lo aplicaron en México durante 100 años, pero bueno. Pues bueno, Ajá. pero se hizo el intento, al menos Ajá. escribiéndolo. Pues sirvió Ajá. para otros lados. Ajá. Oye, tocayo, como para ir cerrando esto, antes de iniciar la charla contigo, habíamos platicado también de esta incidencia que el movimiento obrero tiene o puede tener en la construcción de paz. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿cómo pudieras observarlo? Bueno, a ver, el movimiento, hay también, hay muchas opiniones encontradas aquí, ¿no? Pero muchos Ujú. tratadistas dicen, bueno, el sindicato no tiene que dedicarse más que a mejorar las condiciones de los Claro. trabajadores. Y muchos más Ujú. dicen, no, el sindicato tiene una vocación política clarísima, ¿no? Y Por claro, supuesto. reúne, digamos, a tantos trabajadores que, pues, los trabajadores dicen, bueno, en la negociación con mi patrón puedo obtener esto, pero yo también quiero obtener cosas que van más allá de mi empresa, ¿no? Ujú. Y que entonces ya la negociación es con el patrón, y por eso los sindicatos pueden constituir federaciones y se pueden constituir, o sea, la federación es una unión de varios sindicatos, por lo menos en la ley mexicana, y la confederación es una unión de sindicatos y federaciones o federaciones entre sí, ¿no? Y evidentemente esas tienen una repercusión política clarísima, ¿no? Y entonces, claro, el sindicato, a través de diputados, senadores o lo que ustedes quieran, pues tienen, yo diría que hasta esa obligación de participar, sobre todo en el legislativo, aunque también lo han hecho en el ejecutivo, teóricamente en el judicial no, por el tema de la neutralidad que debe tener un juez, ¿no? Aunque tuvimos en la Suprema Corte a un ministro, Juan Moisés Calleja, que era el abogado de la CTM, ¿no? Muchos años fue ministro, murió como a los 284 años, por cierto, duró un montón Juan Moisés. Pero era una excepción, la verdad que no tendría por qué haber estado ahí en la Suprema Corte. Pero en el Poder Legislativo, más que nada, el papel digamos, del movimiento obrero es fundamental. ¿Por qué? Pues porque tienen que representar los derechos de los trabajadores. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando? Pues no sé de cuántos millones. Ese es otro tema que a lo mejor podemos tocar en otra ocasión, el trabajo informal, ¿no? Ujú. Obviamente el trabajo informal Ujú. no solo no Sí, tiene sí, seguridad sí, sí. social, no tiene derechos Sí. mínimos, pues tampoco tiene Sí. hoy por hoy. También ha habido algunos esfuerzos de organización, pero en principio no tiene derecho de negociación Ujú. colectiva y tal, ¿no? Ujú. Este, pero sí tenemos varios millones de trabajadores, sindicalizados o no, que de alguna manera están siendo representados por los representantes sindicales. Entonces, qué mejor que el Congreso de la Unión para poder llevar a la lucha política los intereses de los trabajadores. Y esto me parece absolutamente necesario, ¿no? Ya no quiero decir bueno ni malo, necesario. Es bueno, desde luego que es bueno, pero es además absolutamente necesario. Un sindicato de gestión, es decir, un sindicato no político, ¿no? Que siga gestionar condiciones de trabajo, pues puede hacerlo muy bien, ¿sí? Pero como que deja de lado una función que desde mi punto de vista es fundamental. Y desde Ujú. luego en nuestra legislación, y prácticamente en ningún lugar del mundo hay ninguna traba para que las organizaciones sindicales pues también tengan presencia y ejerzan presión, políticamente hablando. Ujú. Por supuesto, Ujú. por supuesto. No, pues muchas gracias. Yo creo que va a haber tema para varios No, bueno. capítulos, caray. Ajá. De verdad que es un tema, Sí. además que es Intere- interesante, es importante y vital, ¿no? Porque ahí Ujú. confluyen, Ujú. como Ujú. dices tú, millones de trabajadores, millones de personas, millones de familias, ¿no? Que están Eso integrados en este también. proceso. Ujú. Y sin duda, Ujú. pues se vuelven actores relevantes de la sociedad civil, ¿no?
sin duda. Mira, yo no sé hoy en día cuántos trabajadores tengamos. En el IMSS creo que andamos por los 20 millones. Están los del ISSSTE, y están muchos que no forman parte, digamos, de ninguna institución de la seguridad social. El INEGI, pues nos dice que hoy andan por el orden del 54 y punto algo el trabajo informal. Es una vergüenza Sí, que sí, es una eso, cosa. por ejemplo, para mí sería una de las, si yo fuera político, alguna vez lo intenté, no duré mucho y no salí muy decepcionado. Fui director general de asuntos Ups. jurídicos de la Sede Sol, no fui policía, pero bueno, no resistí, me regresé al litigio y tal. Pero vamos, si algún día yo me interesara, bueno, a estas alturas creo que ya no, pero digamos, ejercer de alguna manera la política, para mí un objetivo principalísimo sería reducir al mínimo posible la informalidad, es decir, formalizar el trabajo informal, Claro. ¿no? Que paguen impuestos los trabajadores, que coticen en la seguridad social, en fin, eso sería una cosa fantástica, mucho mejor que todos los programas sociales que todos los gobiernos han tenido, y todos los demás. Sí, 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 De sí, acuerdo. definitivamente. Pues, Es una evasión de Pues muy, impuestos y pues terrible, muchas terrible. gracias, de entre verdad. otras cosas, Sí, una evasión de impuestos, pero también una explotación, porque pues sí. Claro. ni siquiera alcanzan algunos el salario mínimo y además, si no les gusta, se pueden ir, ¿no? Así. Es una desventaja terrible para los trabajadores. No Sí, tienen protección. y puedes tener Ujú. amplias sospechas de que ese trabajo informal está súper organizado, ¿no? Desde la asignación de Bueno, los lugares para ir a aventar sí, sí, pelotitas sí. o Ajá. tal, ¿no? Que seguramente tendrán que pasar alguna cuota a Ujú, alguien porque no ujú, los presten en tal lugar. Si tú vas al centro de la Ciudad de México, pues todos los trabajadores, todos los vendedores, digamos, callejeros, ¿no? Que hoy además, ujú, curiosamente, los que te venden cuadernos están enfrente de una papelería formalmente organizada. ujú. Entonces yo me imagino pues que ya es la papelería la que ya Sí, salió a vender afuera, a ¿no? vender, sí. Y entonces tiene a la mitad de su gente en la informalidad y a la otra mitad en la Ujú, formalidad, o el que te vende ujú, cacahuates en la calle que siempre son de la misma marca, ¿no? O Ujú, paraguas chinos, o qué sé yo. Obviamente ujú. hay grandes mafias que controlan sí, todo por ese tema. supuesto. Sí, Ujú. qué pena, qué pena. Oye, Qué pues pena. agradecerte por lo pronto en este tema. Te vamos a invitar a más si tú nos lo permites. Con mucho Y gusto. bueno, pues muy aleccionador y muy interesante, importante. Y además, pues también aleccionador para nosotros, porque finalmente nos has dado una Ujú, cátedra acerca del movimiento obrero y ujú, del sindicalismo que pues enriquece nuestro acervo mental, porque pues, finalmente a mí me viene ujú. muy bien, como dicen. No, bueno, Entonces, pues igual. pues mil gracias, Carlos, Ujú, por estar aquí con ujú. nosotros. Mi querido Rafa, No, bueno, Carlos, pues Carlos y Carlos. Carlos y Carlos, muchas gracias, de veras, Carlos de Buen, por esta plática tan sustancial. Pues ahora sí nos dejaste girando, que eso es muy bueno. Y sí, pues sí me gustaría otra plática, sobre todo para dos temas que tú mismo has tocado, el tema de la desorganización del trabajo formal, ¿no? Bueno, no dispersión del Sí. trabajador, ¿no? De que de pronto se enfrenta ya como individuo, no como organización. Y el otro, que es el trabajo informal, ¿no? Que ese sí es un tema, pues, es un estigma, pues, para eh, la cantidad, más de la mitad del trabajo en México es informal, eso es una cosa terrible, pues. Pues Quizás ahí muchísimas habría gracias, que sí. invitar a un economista que sí sepa de eso, porque a mí nada más me Ujú. duele, pero no sé de eso mucho, cómo Ajá. se organiza, todo Ujú. este tipo de cuestión. Pero bueno, sí tenemos algunas anécdotas que Ujú. podríamos platicar. Y yo muy agradecido con Claro que sí. ustedes. No es No, no. ninguna, es solo una charla informal de algo Ajá. que me ha interesado pues durante décadas y me encanta Ajá. compartirlo. no, pues muchas Bueno, pues. gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafa.
Y muchas gracias a ustedes, amigas, amigos, por estar aquí de nuevo con nosotros. Ya saben, aquí siempre reflexionando, tratando de encontrar soluciones y algo pues que sale en todas nuestras pláticas, la sociedad civil. Y nosotros somos Ujú. parte de ella y así es que seamos participativos, busquemos formas para salir adelante de estas situaciones que se nos van presentando en la vida y que a veces no encontramos salidas. Para eso hay que organizarnos. Ujú. Muchas gracias Así es. y que les vaya muy bien.